El siguiente espacio contiene elementos de expresión verbal para adultos. Se recomienda discreción por parte del espectador. Hello, sean bienvenidos al episodio número 12 de Lo que cae en los santos. Aquí de verdad jamás pensé que fuéramos a llegar a esto. Lo que comenzó como un hobby sigue siéndolo, obviamente, pero ya como tomándonos un poquito más en serio. Ha sido bastante complicado obtener invitados en nuestros programas, pero hoy será uno de esos. Hola José Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dije que no iba a decir nada de eso. Depende, porque hay gente que madruga, hay gente que se acuesta viéndonos, hay gente que toma la siesta viéndonos también. Sí, un hobby que continúa siendo hobby, como tú lo estás diciendo, y encantado de la vida de poder compartir contigo en este nuevo podcast de Lo que cae en los santos, y vamos a hablar de cosas muy interesantes y esperamos que nos caigan bastante a palo. Ojo, en el buen sentido, ojo. Y hablando de caerse a palo, de caerse, de todo eso, José, ¿viste lo que pasó no sé dónde pasó, pero en el concierto de Lana del Rey, que al parecer no se cayeron una ni 5 personas, sino una estampida de personas en un concierto? Creo que eso fue en Yaritagua. Creo que fue en Yaritagua, José Daniel. La verdad no lo vi, Cherry, pero tú me estuviste comentando. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínate que al parecer nuestra querida Lana del Rey, haciendo eco de sus poderes y haciendo real sus rumores acerca de que es brujita, dicen las personas que estaba haciendo una especie de ritual enérgico. Y fue tanta la energía que levantó sus manitas y un poco de gente se cayó al mismo tiempo. Dicen asistentes al concierto que nadie se le puede explicar lo que pasó. Cher, pero ¿no será que... ¿Tú te acuerdas cómo que se llama la chica esta que es de Bogotá, que habla con los seres de otro planeta? Mafe Walker. ¿No será que ellas se estaban comunicando y hubo un cortocircuito en ese momento? ¿No será que Lana del Rey ya no es Lana del Rey, sino que está reemplazando a la verdadera y es una extraterrestre? ¿No será que Lana del Rey nunca fue Lana del Rey y realmente viene de otro planeta? ¿No será que Lana del Rey viene más allá de las paredes de la Antártida y es una extraterrestre? Lo que sí es cierto es que hoy vamos a hablar de cosas similares y bueno, por cierto que tocando el tema de mitos, de leyendas, de magia y de todas estas creencias raras, ¿qué tenemos para hoy, Cherry Domínguez? Para hoy tenemos un tema que, como tú dijiste, estamos preparados para todos esos golpes, pero nosotros como buenos cristianos pondremos la otra mejilla. Y para el tema de hoy, que es mitos, verdades, locuras y todo lo que tenga que ver con la Biblia. Para eso tenemos una invitada súper especial. Sí, señor. Ex predicadora, ex religiosa, pero obviamente una buena persona sin el soborno del cielo. Bienvenida, Marilaura. Hola, Rojas. ¿cómo están? Por favor, aplausos. Gracias. Aplauso. Por ahí un fondo excepcional público de fondo. ¿Cómo estás, muy Marilaura? Bien, y eso de expredicadora, bueno, era cuando era niña, pero desde muy pequeña siempre teniendo muchas dudas sobre todo lo que está en la religión, todo lo que nos ocultan, esa parte de la historia que muchos no saben, que a pesar de ir constantemente a una iglesia, leer constantemente la Biblia, no saben parte de la historia que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, bien interesante, va a estar bien interesante el programa y bueno, encantada con su invitación, chicos. Bueno, les comentaba que yo no veía a Marilaura desde que tenía como 8 años. Sí, es así. Han pasado muchos años, ya Marilaura está bastante grande y bueno, decidimos tenerla aquí porque sabemos que es una muchacha que lee bastante y que sabe, yo me quedo sorprendido. Y lo más loco, José, es que, si no me equivoco, Marilaura, tú me corriges, ¿tú empezaste a ser predicadora y ir a la iglesia por influencia propia o alguien te llevó? Bueno, alguien me llevó. Yo siempre he tenido presente que no soy atea, pero siempre he tenido, por lo tanto, siempre he tenido presente que hay algo más. Yo no voy a... Sí, aquí creo que ninguno somos ateos. No, pero nos dicen. Mi vida hoy. Una de esas Mira, es mi mamá. Se me apagaron las luces de repente. Las luces de repente. Empezamos con las señales.
Bueno, pero creo Celestiales. que vamos a ver si puedo acomodar el asunto. Lana del Rey está haciendo presencia. Para mí que en este momento estaba haciendo conexión. Asómate por la ventana a ver si los vecinos están en el piso, por si acaso. Y fíjate Mira. que el fin de semana anterior que íbamos a grabar este podcast que no se dio, a mí se me cayó el internet. Ajá. Algo está pasando aquí. Hoy algo está yo me pasando. quedé dormido, algo que nunca pasa. Mentiris. Y bueno, adentrándonos ya al tema, José Daniel y Mari Laura, vi un video que me recomendó la ex sacerdotisa Mari Laura Rojas. Y el video comentaron una frase que me encantó y que yo sé que de esta frase vamos a detonar todo el tema que viene a continuación. Y es, la iglesia institucionalizó la culpa. Y eso, wow, me encantó. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué decir Demasiado de lo eso? digo. ¿Qué decir de eso? Siempre han dicho que la culpa es de la vaca, pero no, la culpa es de la iglesia. Mari Laura. Bueno, siento que desde que nos dicen que tenemos un pecado original, que todos nacemos con un pecado, ya nos hacen como culpables de algo que sucedió hace cuánto, hace más de 2000, Imagínate. sí, hace más de 2023 años, o sea, y seguimos teniendo la culpa y seguimos siendo imperfectos. Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza, porque creo que muchas personas se agarran de ahí para decir, ay, lo hice de nuevo, pero es que soy imperfecto porque tengo un pecado. No puedo ser perfecto como Dios, no puedo ser, o sea, no puedo mejorarme porque no soy perfecto, porque tengo un pecado que me dieron Adán y Eva desde los años, quién sabe. Pero no Entonces, importa porque Jesucristo murió por mí en la cruz. y aún así seguimos siendo culpables. O sea, eso es Sí, algo que de verdad perdió tiene el mucha tiempo. contradicción. Siempre que esto va, mejor dicho, siempre venimos con la culpa, pero muchas personas van con la culpa que les conviene. Hay muchos pecados que dice la Biblia, porque la Biblia dice tantas cosas, y de esto vamos a hablar de los mitos, por ejemplo, de la Biblia. ¿Qué dicen, qué atrocidades, mejor dicho, dice la Biblia, que actualmente parecería una película de terror? Por ejemplo, yo no soy muy leedor de la Biblia, pero ustedes que sí la han leído, cuéntenme. No, yo menos. Ah, bueno, Mari Laura, entonces. Yo leí El Señor de los Anillos. Me iría no sé, yo comenzaría diciendo que, ejemplo, la Biblia es un compilado de libros, en donde, claro, son los 3 primeros libros como el inicio, como todo se fue creando, luego vienen las historias de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel viene saliendo como de una esclavitud de los egipcios, ¿no? Entonces ellos crearon como... La gente fue escribiendo y realizando... ¿Cómo te atreves, blasfema? Eso lo escribió Dios. Según por inspiración de Dios, pero hay Ok. muchas cosas que hoy en día vemos que dicen que inspirado en Dios, el Espíritu Santo me dijo, y no sabemos si en verdad es esquizofrenia, ¿qué sabemos? No sé. Exacto. ¿O qué se Salud fumaban? mental, muchas veces cuestiones de salud mental. Imagínate en aquellos tiempos en donde no se tenía, o sea, El no se sabía conocimiento. nada exacto sobre nuestro cerebro, cómo funciona, ni nada de eso. Pero entonces, claro, como iba comentando, los 3 primeros libros que se llama Torá, luego vienen las historias del pueblo de Israel, y luego viene como, o sea, es como decirnos cómo debemos cuidarnos. Eso vendría siendo como el compilado del Primer Testamento, ¿no? Entonces, en las historias que nos cuentan, yo creo que para mí las que más dejaron así como marca Shock. y que siempre la gente menciona es la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, siempre vienen trayendo el tema de que, ay, que por eso estamos así, pero con respecto a la homosexualidad. Y transexuales. Estaban Sí. en Sodoma y Gomorra tirando y haciendo orgías. Según. Sí, pero más allá de eso, la gente de Sodoma y Gomorra, según la Exacto. historia, no ¿Cuál es según la realidad Biblia. de Somorra y Gomorra? Eso. Bueno, más allá del homosexualismo, que Ajá. era algo que muchas civilizaciones, los grecos, los romanos también tenían relaciones homosexuales. De hecho, era un signo de virilidad. Que un Imagínate. hombre estuviera con otro hombre era un signo de virilidad. Entonces Sodoma y Gomorra no pasaban
esto, o sea, era algo normal. O Pero sea, lo que podría no... decirse que en ese tiempo el homosexualismo no era pecado. No, no. Era la o sea, moda. Era moda. Era de hecho, eran viralidad. Somos virales. eran rituales que se Imagínate. hacían como ofrenda para la tierra, de hecho. Y esto es algo muy interesante porque hay un TikToker que se llama Harin Charin, algo así. Él es judío y también tiene como conocimiento del hebreo. Entonces recordemos que la Biblia que nosotros tenemos fue traducida del hebreo para el español, para el inglés, para... Entonces hay muchas cosas fuera de contexto. Ejemplo, el Levítico es un libro que fue utilizado para darle órdenes a los sacerdotes. Imagínate. Entonces, lo que decía, cuando hay una palabra que, cuando dicen aborrecer, este TikToker, a mí me encanta, o sea, porque él contextualiza y además traduce. Entonces él dice que aborrecer está mal traducido. Aborrecer es, va más allá con algo, de culto, con algo exacto, o sea, Que de aborrecer de verdad. exacto, pero es por la parte de culto, de cuando hacen rituales. Entonces, Bueno. claro, no, en ese mismo texto en donde dicen que la homosexualidad se aborrece, también dicen que tampoco puedes tocar carne muerta, tampoco puedes ver a los muertos, tampoco puedes comer ciertas comidas. Tantas Exacto. cosas, imagínate. Pero Por es ejemplo, por José culto. Daniel hace mucho de esos rituales, ¿cierto? No, para nada. Yo, De esos bueno, rituales poquito. homosexuales. Ah, sí, eso sí. De eso hablaba. Ahora que María Laura toca el tema de las traducciones bíblicas, fíjate que, y yo lo noté por acá porque si no se me olvidaba, la primera idea que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de traducciones es que ni tú, ni el vecino, ni el papa de ahorita, ni el papa anterior, ni ningún pastor ha leído la verdadera Biblia, porque hemos estado leyendo una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción, de un latín, que era una traducción de un griego original, y que esto se creó un conflicto de grandes ideas, porque, por ejemplo, en un idioma se decía hola, pero ese hola en otro idioma quizás cambió de hola a ole, y así poco a poco. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, hemos estado leyendo traducciones de traducciones, al final no sabemos que realmente lo que Exacto. escribieron esos señores bajo ciertas influencias, porque, bueno, se dice que bajo la influencia del Espíritu Santo, posiblemente, no sé cuál es el Espíritu, no sabe qué Protégeme, té de Señor, guará. con tu Sí, no sabemos qué té se preparaban los señores para esta escritura. Bueno, quisiera mencionar también que, o sea, aunque a muchos cristianos les pueda doler esto, la iglesia cristiana como les está tal, doliendo. la iglesia cristiana como tal viene fundada desde la iglesia católica. Iglesia que hizo fraude, iglesia que mató, iglesia que mintió, iglesia que cobraba para que para perdonarte los pecados. O sea, Sigue así no mintiendo, lo quieras sigue aceptar. mintiendo. Y sigue mintiendo, claro. Y así no lo quieres aceptar. Si no hubiese existido un hombre llamado Martín Lutero por allá en el año 15, o sea, no existiera la iglesia evangélica, no existiera, o sea, quizás, tal vez, más adelante, pero no sé, si ese hombre no hubiese dicho, mira, a mí esto que tú estás haciendo a mí no me parece. Si ese hombre no hubiese dicho eso, no existieran las iglesias evangélicas. Y de ahí las que vinieron con ellas, o sea, así tú quieres decir, y a los evangélicos, a la gente de las otras religiones protestantes les gusta mucho criticar a la iglesia católica, pero todo viene de ahí. Eso Las todo viene de la traducciones, iglesia cristiana, católica. las traducciones, Es la las misma traduci- sopa, Claro. pero con distintas verduras. Las Exactamente. traducciones de la Biblia las hicieron fue la Iglesia Católica, bajo los concilios fueron muchos concilios. El principal fue el concilio de Nicea, que lo organizó prácticamente Constantino, Sí, que les dijo, Mr. bueno, ¿saben Constantino. algo? ¿Saben algo? Ustedes pueden hacer de su religión la religión de mi imperio. Les doy rienda suelta, hagan lo que quieran, pero obviamente... Sí. ¿Cuántos El señor locos ahí no se metieron? Constantino- El señor Constantino con su copa de vino, como buen emperador, mira, este libro va, este no va, méteme aquel, no, este no me gustó porque está muy feo. Y así fue que se eligió, así fue que el señor Constantino eligió la Biblia, pues él dijo, bueno, este sí, este no, y así, Re arbitrariamente. fuerte. Según las fuerte. malas lenguas, él no participó.
según, porque él no estaba bautizado y un montón de cosas, pero tú me vas a decir, si a ti como organización, una persona te dice, ¿sabes algo? Tú puedes trabajar en mi empresa. ¿A dónde vas a jalar tú? Obviamente la persona que te está dando el permiso, o sea, Existe el Antiguo, el Nuevo Testamento, y yo estoy seguro que al ritmo al que vamos va a haber otro tercer libro inventado de no sé quién, uy, porque siempre se va adaptando como digamos a los tiempos. Antes se decía que un hombre podría tener 10 esposas, ¿no? Que si una mujer No, era todavía infiel- puede, todavía. No, pues pero tú me entiendes. pero la mujer, Se decía que si la mujer era infiel tenía que morir apedrada, porque imagínate eso. Y mucha gente que ahorita es tan fiel y tan adoradora de la Biblia, ¿qué sentirán cuando leen esa parte tan horrible o de que no pueden usar tantas telas iguales en un solo sitio porque eso es pecado? Y como a lo que voy siempre, la gente siempre va a, ¿cómo digo? Como que aceptar o a leer la Biblia a su conveniencia y hacerse loco de las locuras que dicen porque dicen que la Biblia es un libro de poema, amor, lujuria y apocalipsis. Le pregunté hace poco a un amigo que siempre ha leído la Biblia como 200 veces que cuál era su parte más horrible y atroz que leía y me decía definitivamente el apocalipsis. mm, Bueno, es que realmente es un libro súper interesante, porque es que nos presenta un final de película. O sea, Marvel yo creo que ha inspirado sus películas desde allí. Ya ha sacado muchas cosas allí. yo quería, bueno, les voy a contar cuál fue mi primer trauma cinematográfico. Fue basado en el Apocalipsis, porque yo asistí a una iglesia, esta era una iglesia evangélica, entonces pusieron una pantalla y ay, vamos a ver una película, y justo pusieron el rapto. El rapto es cuando los santos o los que sí creyeron en Dios, los elegidos, son raptados, se los llevan a una nave espacial quizás, se los llevan y la gente queda en el mundo y yo lloraba porque esa es otra cosa que a uno le da como cierto egocentrismo, sentir que tú sí Y que el otro no. y el otro no, a pesar de que quizás el otro puede ser bueno, o sea, entonces yo estando niña, ponte 11 años, 10 años, yo vi eso y yo lo primero que pensé fue mi mamá, mi hermano, ¡ah! Y yo, porque claro, tú sí vas a ir a esa nave yo sí espacial iba a al ir. paraíso. O sea, yo sí iba a estar salva. Entonces a mí me tuvieron que sacar porque yo me privé a llorar. Yo me privé a llorar y yo... ¡ah! Entonces, antes de eso me habían puesto un video de una muchacha que según había ido al infierno y había visto cómo era el infierno. Y yo ya me imaginé a mi mamá y a mi hermano en el infierno y yo en el cielo. Ay, Porque no. tú eres la más. Sí, claro, ese porque video, eso, o sea, ese ese fue video que mi primer dices trauma. de la chica esa que fue al infierno, creo que es el mismo donde dice que la chica veía en una filita a Selena Quintanilla y a Michael Jackson haciendo cola para el desayuno en el infierno. De hecho, eso que toca, ese temita, ese punto que toca María Laura acerca de que El egocentrismo. de un grupo de creyentes, ¿sí? Que yo sí, que yo no. Y nosotros sabemos que el ser criado en un lugar cristiano, católico, de cualquier religión que usted profese, señor o señora, no lo hace buena persona. Exacto. No necesariamente un niño que creció bajo el matrimonio original o natural que la Biblia nos ha vendido, no tiene por qué ser una buena persona. Así Y es. aparte que eso de que de creerse, de que tú sí y el otro no, ya por ahí eso es pecado. Obvio. Claro, Pensar si solo es Dios digno. puede juzgar. Exacto, pensarte digno de algo y de que la otra persona no porque no sigue las cosas ni las reglas que tú sigues por tu religión va a ir. Es complicado. Por aquí anoté otra cosa en mi blog de notas que decía que la Biblia y las religiones implementaron el hablar con Dios a través de gente. ¿Cuál es esta gente? Padres, pastores, predicadores. ¿Por qué cambiaron el hablar directamente con Dios desde nuestras casas en ir a una iglesia y hablar a través de? ¿Por qué? ¿Qué opinan de esto? Bueno, yo creo que el control, o sea, Eso. de eso es lo principal y de hecho en las iglesias, mira,
Lo mismo que hablé hace rato. Es mucho lo que se critica a la iglesia católica, pero en otras iglesias los pastores escuchan tus pecados cuando tú haces algo malo, te dicen que tú tienes que comunicarte con ellos. Ejemplo, en la iglesia, los testigos de Jehová, ellos tienen a sus ancianos. Y ejemplo, muchos dicen, ay no, pero es que quienes tienen más situaciones de abuso son los católicos y esto y aquello, pero esos ancianos han ocultado, ejemplo, en Australia ocultaron más de 100 abusos a personas porque les decían, y ay no, tranquilo, y quienes eran votados de la iglesia eran las mujeres, ojo con eso. Las abusadas. Las abusadas. Imagínate. Las Los abusadas. malditos ancianos esos, chicas. Y a los ancianos y a los perpetradores, o sea, es algo que la mujer las tenemos perdidas en todas, con religión y sin religión, Sí, pero es correcto. porque ahí cuando muchas veces se habla de patriarcado, no se habla solo, o sea, no es solo una palabra así como que defienda a las feministas, es que en verdad vivimos en esto. En verdad la iglesia, los políticos son hombres que quieren dominar a los demás, o sea, y mucho más a la mujer, mucho más a las personas homosexuales, a los transexuales, o sea, quieren estar sobre eso. Y Para bueno, todo lo demás, ve a Barbie. no, Las mujeres yo no han la he llevado visto, tanto pero palo. la quiero ver. Las mujeres han llevado tanto palo en las religiones pues, a lo largo de la historia que en cualquier momento, y cuidado si ya no existe, yo no me he enterado, van a sacar una religión. Una religión totalmente de solo de mujeres, mujeres. y si no eres mujer no puedes entrar y por supuesto no vas a entrar al reino de los cielos como una diosa, porque si es una religión de Eso es lo que mujeres iba a tiene decir. que haber una diosa Pero del eso es sexo ot- femenino. Pero evidentemente. eso es todas otra estas- cosa. Mira, Eso eso iba yo a decir. creo que ya anteriormente en la prehistoria existía, porque quienes se veían como deidades eran las mujeres. O sea, ser capaz de Exactamente. dar a luz una persona, eso... Es yo- dar a yo me vida, es recuerdo- crear una vida humana, una vida nueva. Exacto, yo me recuerdo que una vez cuando estaba embarazada yo subí una imagen que decía, mi cercanitud a la divinidad, porque estar una Estás persona dando vida. y una persona evangélica le dio me divierte, porque divino solo Dios, pero Mira, y a todas estas siempre hablamos del Señor, el Señor, el Señor. ¿Y qué sabemos nosotros si el Dios, el Creador, el Alá, Yahvé, es una señora, una Exacto. diosa? No lo sabemos y no lo sabremos nunca hasta que nos muramos y si vamos al cielo, como dice la Biblia. Una de las Eso. cosas que también siempre me han hecho ruido y que actualmente a mis 25 años no estoy de acuerdo y me sigue haciendo mucho ruido porque es que no cuadra en mi mente, es el popular comentario de sentir la ira de Dios. Oye, Pero sí. si Dios es amor, ¿cómo es eso? Eso No me lo estuve cuadra. comentando en estos días en una de las historias que subí en Los que callan los santos. Y es que, pero es que estamos cansados de que desde chiquitos no, Dios es amor, Dios Nos es metan amor, Dios es miedo. compasión. Pero si Dios es amor, ¿cómo es posible que mande un señor que a sus 33 años murió llevando palo en una cruz por nosotros? O sea, es que no me cabe en la cabeza. Dios es amor, pero acabó el mundo a través de inundaciones, donde se acabaron, bueno, Y no sé muchas cuántos. veces. O sea, exacto, y una y otra vez. Pero ¿cuál Dios es ese? ¿Es que hay dos dioses? ¿O es que Dios a veces se transforma? Se está sintiendo el terremoto. bueno, Esa es la ira de Dios. según antes de Jehová, de Yahvé, según antes existían muchos dioses, o sea, y los vemos en otras culturas, ¿no? Entonces, unificar ese Dios fue lo que nos trajo hasta ahora, que eso es lo que yo veo como la influencia del cristianismo en nuestra sociedad. Cómo nos convertimos en o sea, tenemos una monocreencia, o sea, solo Dios en nuestro continente, más que todo, porque si hubiésemos nacido, ejemplo, en la India, fuéramos hindú. Si No, hubiésemos menos nacido... en Yaracuy no, porque ahí tienen muchos dioses. Uy, no, ahí sí. No Pero- hablemos de eso, por favor. pero- que ahí siento son miedo. políticos. Ya va, pero ponte a pensar algo. ¿Qué hacían nuestros indígenas? Nuestros indígenas hacían eran rituales, o sea... Claro, el dios del sol, el dios del agua, el dios de las flores, no sé qué más, el dios del arco iris, está también. Cosas con gallinas y vainas de esas que... Ah. Por favor, no hablemos de eso que siento un poco de temor. Pero sí, cayendo otra vez en lo de la ira de Dios, siempre me pareció bastante confuso y raro que te dijeran Dios es amor,
pero si no sigues sus reglas, te quemarás en las pailas del infierno. ¡Wow! Pero Bueno. no me des tanto amor, Señor Jesucristo. Oye, si a esto vamos, Dios es más ira que amor, entonces. Sí, total, y no me parece. Yo creo, porque no soy ateo, creo en un Dios, pero no creo en un Dios egocéntrico que mandó a los humanos a la tierra solo a que lo adoraran a Él y ya. Y si no lo adoras a Él, mejor dicho, prepárate para las consecuencias. ¿Saben? Siento que Dios es un Dios amoroso, que ama, que acepta, que ama, bla, bla, bla. Es mi Cuando tú forma me de descri- pensar. cuando nos describen a ese Dios que es el Dios egoísta, el Dios que solamente yo me pregunto, ¿será que Dios fundó el PSV? Sigamos, muchachos. Posiblemente. Yo quiero decir algo sobre eso, y es que yo mantengo muchas cosas de cuando creía, ¿no? Porque si bien hay cosas que no están bien, también hay otras que sí llenan, ¿sabes? Y yo creo que parte de que la religión tenga tantas personas es porque cuando la persona ha sufrido mucho, esto es como un abrigo, o sea, es como tú te sientes consuelo. aceptado, un consuelo, claro. Y yo sigo manteniendo la oración, pero el agradecimiento, pero cuando lo Tu hago, espiritualidad. pero cuando lo hago yo digo, Dios de todo lo bueno, de la luz, de la claridad, de la fe, o sea, nombro las cosas de la alegría, del amor. Yo me dirijo a ese ser, yo no me dirijo a Jehová. Cuando yo te digo Dios te bendiga, yo me estoy dirigiendo a esas cosas buenas, o sea, Exacto. Yo A toda esa creo- buena, Creador del universo. a toda esa buena Yo- energía que viene eso. con esa intención. eso, yo creo en la energía buena. Y para mí esa energía buena es Dios. Entonces, eso, yo la mantengo y como les digo, no me gusta referirme al Dios de la Biblia porque es bien bipolar. Y bueno, Sí, Egocéntrico. exacto. El Dios de Otra la de las Biblia es cosas- bastante creativo. Otra de las cosas que anoté aquí en mi blog de notas es el mito de colocar a Jesucristo como un rey con coronas de oro, sillas. Sí, todos sabemos que Jesucristo, específicamente, fue una persona pobre, pero la iglesia necesitaba colocarlo como un rey, como símbolo de poder, riquezas, oro, cortinas de hilos dorados y bla, 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 así como lo vemos en la iglesia. Tú entras a una iglesia católica, por ejemplo, y tú ves las figuras representativas de los dioses y las vírgenes, y todos están con coronas de oro, telas súper costosas, finas, bla, bla, bla. La iglesia Cierto. hizo esto para Marilarga. crear poder. Ajá. de hecho, Fíjate, bueno, ahorita dale. de hecho en uno de los concilios había unas personas que no estaban de acuerdo con que Jesús fuera divino. Y eso trae mucho debate porque en realidad yo amo a Jesús, o sea, es mi figura a seguir, yo te lo puedo decir, a mí me encanta la historia de él, como él resiste. Yo siempre he dicho, Como chico mira, rebelde. porque sí, porque no lo vemos a él como, es igual cuando dicen, no, Buda no quería que fueras como Buda, Jesús no quería, o sea, no querías que lo alabaras, no querías que lo vieras así, sino que más bien lo siguieras, que buscaras reflejarte en él. Jesús fue un humano porque fue un humano y fue visto como divino porque hizo las cosas bien. Entonces yo creo que eso es el ejemplo que debemos tomar, que él aún siendo un humano pudo resistirse a muchas cosas malas. Se resistió a juzgar, se resistió a pecar de ciertas formas, porque yo no puedo decir que él no pecó. O sea, Y aparte de eso, creó sus superpoderes porque su mente se expandió. eso Fíjate yo lo que- creo totalmente. Fíjate que en este pedacito, pues, yo pienso cuando hablamos de Jesús como Dios, primero se crea una contradicción, porque según el Señor original, pues, Yahvé, Claro. yo soy, cuando El papá le de él. cuando le preguntan quién eres tú, yo soy, pues, Yahvé quiere decir yo soy, pues, según. Entonces, él tuvo un declive de poder y dijo, bueno, yo necesito un simple humano que vaya a representarme, porque estoy cansado. O sea, Dios no Ya pudo. no lo o sea, soporto. el Señor Todopoderoso, creador de lo que conocemos y de lo que no conocemos, no pudo él mismo y mandó a un humano a llevar palo por él y a morir por nosotros. No lo logró, porque todavía Y nada seguimos más y nada llevando. menos que a una niña de 15, 14 años como fue la Virgen María. Ay, sí. Exactamente. Y bueno, de ese tema podríamos cortar mucha tela, pero es que realmente una de las cosas que a mí nunca, y yo he sido también
un poquito católico. De hecho, Hasta vengo chavista de un- fuiste. tengo familia evangélica también, y yo digo, pero ven acá, si Dios es tan poderoso, no lo pongo en duda, porque yo tampoco soy ateo, aunque sí me digan ateo, ¿por qué Dios necesitó de un simple humano para venir a decirnos, mira, esto es así, esto es así, esto no es así? Si Dios decía amar a Dios sobre todas las cosas, y la religión nos creó a un humano como, o sea, nos puso a un humano como un rey, o sea, no entiendo, o sea, no estamos fallando el primer mandamiento. Es que, mira, hay una contradicción muy grande en la iglesia que te dicen, o sea, bueno, a mí me gusta como poner en jaque a la gente. Y no es por egocentrismo ni nada, pero es que me gusta preguntar y hacer que la gente se cuestione. Ahí en Éxodo nos dan como una dieta que debemos seguir, o sea, debemos comer Dieta ciertas literal. cosas. Dieta literal, tú no puedes comer cochino, tú no puedes comer Bueno, esto, tú no puedes a comer ver, aquello. cuéntanos cómo es la dieta de la Biblia. A ver si la Eh, hago. Bueno, no, te dicen qué animales puedes comer y qué animales no, qué semillas puedes comer y qué semillas no. Eso, porque hay animales que son impuros, que son cochinos y otros que no. Los chinos están jodidos. Pero, Yo también. pero, Otra de las cosas que anoté por acá. pero a lo que voy, disculpa, es que, ejemplo, yo le dije, pero miren, ¿ustedes por qué comen ciertas cosas si en el Antiguo Testamento dice que no tienen que comer esto? Y me dijeron, pero es que ya eso pasó, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento. Y yo, pero entonces si se rigen por el Nuevo Testamento, lo único que mandó Jesús fue que ustedes amaran al prójimo como a sí mismo y que Y amaran. no lo estás haciendo. Exacto, eso fue lo único que dijo Jesús. Entonces, ahí quedan como que, pero, Yo siempre le comento a mi mamá o a cualquier persona, les digo que pues me parece fascinante la historia de Jesucristo y me parece fascinante que él sí pudo desarrollar sus poderes que posiblemente nosotros también podríamos, solo que estamos tan contaminados de tanta información, de tantas cosas, que estamos bastante alejados de poder lograr esos superpoderes. Una de las cosas que noté por acá, que dice, cuando las religiones llegaron a América, ¿qué fuera sido de América Latina o de Sudamérica si los españoles no nos fuesen incrustado su catolicismo? Estaríamos seguramente hoy día vestidos de otra manera. De pronto predominara la religión o los aztecas o qué sé yo, o en este caso los indígenas. ¿Cómo seríamos hoy día si la religión no fuera llegado a nuestro continente? Cuéntame Bueno, alguna utopía. Si los españoles no hubiesen conquistado a este lado del mundo, lo hubiesen hecho los ingleses. Para empezar por allí. Bueno, y pongamos que muchísimas nadie nos fuera conquistado. Que hoy día todavía estuviésemos desde nuestros ancestros seguido esa forma de vivir. Cuéntame alguna utopía de cómo creerías que fuésemos, por ejemplo. Bueno, yo en particular pienso que, así como dijo José Daniel, si no hubiese sido uno, hubiese sido el otro, lamentablemente. Porque los indígenas, mira, yo tengo muchas cosas en mente sobre lo que hubiese pasado en realidad. Pero aún así, siendo colonizados, creo que esa descolonización va en uno mismo. Porque países como República Checa es el país más ateo del mundo. Y fue uno de los más creyentes. Ejemplo, Holanda es uno de los países. Exacto, las iglesias están abandonadas y hacen pub, hacen también librerías, hay bibliotecas en las iglesias, o sea, las han cerrado porque no va gente. Casualmente en esos mismos países hay cero delincuentes, cero Y violencia. la educación sexual es de calidad, mira, de 1000 personas, de 10, de 20 personas, de 100 personas, un embarazo juvenil, y nosotros de 1800. 900. Sí, y Para se pensar, se niegan a que la educación sexual sea de calidad, sea dada por personas capaces. O sea, un papá no es capaz de dar una educación sexual de calidad, porque vamos a estar claros que no tiene las herramientas. Yo espero como mamá instruirme y poder hablar con mi hija y tener esa educación sexual que quizás yo no tuve, y que ella pueda sentir esa autonomía de decir, este es mi cuerpo, yo decido, me cuido, o sea... Y qué loco lo que que la religión, o la gente dirá, pero ¿por qué hablaron de ese tema? Pero es que qué loco que la religión tiene que ver con eso. Sí, Por cierto, muchachos, muchísimo. en nuestro continente, Uruguay es el país que más pierde laicos por año. O sea, parece mentira. Y en nuestro continente ocurre. En Latinoamérica, Uruguay es el país que más abandona
Eso se le llama secularización. Mira, yo amo Abandonar la Uruguay. religión. Es un país que tiene la marihuana legalizada, el aborto legalizada, la gente feliz, no tienen agua Pues, y lamentablemente sí, quizás sea un castigo divino. No. Eso iba a decir, eso iba a decir, eso iba a decir. No, Bueno, mentira. Latinoamérica Sabemos por que lo muchas general... acciones de nosotros. Sí, sí, Latinoamérica por lo general es laica, ¿sí? Bueno, haciendo referencia al catolicismo, ¿sí? Bueno, abandonan, por ejemplo, una religión para meterse en otra. O sea, la misma gata, pero más espelucada. Otra de las cosas que tengo anotadas acá es que obviamente casi que todas estas cosas que noté fueron en base al video que Laura me vio porque me pareció muy interesante. Y es que la verdadera religión es el amor al dinero. El capitalismo, por favor. Pero Y es es que que quien no ama el dinero, todas las religiones, casi todas las religiones y casi toda la vida en esta tierra y en este plano se basa en quién tiene más dinero, en cómo consigo dinero, en cómo trabajar para hacer dinero, en tengo que graduarme de la universidad para hacer dinero, ¿Y en sabes? tengo que tener dinero para tener sexo, en tengo que tener dinero para verme bonito, en tengo que tener dinero para tener un estatus, dinero, 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 y todo es dinero. Y obviamente nosotros también caemos en eso. No es que no vamos a creer que no, yo no, nada que ver. Ay, a mí me encanta la plata. Mira, y eso es súper contradictorio porque Jesús, su mensaje era totalmente diferente. Él era comunista. A mí no me vengan con cuentos. Oye, sí. Ese era hijo de Oye, Chávez. sí. Oye, sí. Un Jesús comunista usado por religiones para hacer dinero, porque la Iglesia Católica ha construido un imperio a través de la plata del otro. O sea, Mira. no es que ellos mismos han trabajado, no. Es que- Y así las demás religiones. De hecho, ayer estaba en una fila, en una cola, un trancón, como dicen en Colombia, y había unos señores ahí predicando la palabra. Y bueno, una colaboración para seguir predicando. Mentiroso, para comprarte la camioneta que está ahí de moda. Una de las cosas que molestó a Martín Lutero, de este caballero que hablaba anteriormente, fue eso, pues que cuando estaban construyendo el Vaticano, él fue hasta Roma y se dio cuenta que la gente estaba cobrando plata para perdonar los pecados. Es increíble que Imagínate aún tú. siga sucediendo esto, o sea, mira, hiciste un pecado, págame, o trabaja para construir la iglesia. Entonces, ay no, hay muchas cosas que en verdad uno dice, o sea, si esta es la base de eso, ¿por qué tenemos que, o sea, son siglos, la gente dice, ay, que no, que porque el mundo está así, porque no hemos cambiado así, nuestra sociedad ha sido construida en base al engaño, en base a la corrupción. ¿Cómo pretenden que no tengamos esta sociedad? O sea, yo creo que hacen falta cambios y el principal cambio es erradicar muchas cosas, muchas creencias que lamentablemente se ve utópico porque, como digo, hay mucha gente que se refugia en esto y bueno. Por eso es que siempre vemos muchos, digamos, como que ex drogadictos, Ay, sí. ¿Cómo se llaman los coñaseadores en la casa? ¿Cómo es que se les dice? Maltratadores. Los Maltratadores, ex maltratadores, los ex no sé qué más, los ex, y casi siempre esos ex buscan el refugio en la iglesia. Y la verdad, para ser sincero, eso me parece bien porque por lo menos, si de verdad cambian, obviamente, me parece bien que digamos, la religión les ayude a ser buenas personas, por lo menos, pero los que cambian de verdad. Porque hay unos que Pero- dicen que cambian, pero siguen siendo la misma plasta No. por dentro y en cuatro paredes siguen siendo lo mismo, pero ante la sociedad, ay, mira, el cambio, ojo, por Dios, soy muy buena gente. Y algo que siempre hemos comentado, que Marlebra también siempre comentamos, es que para ser buena persona no necesitamos estar en ninguna iglesia. Uno Correcto. puede ser buena persona, como decimos siempre, el popular dicho, sin el soborno del cielo. ¿Cómo puede ser buena persona? Pues haciendo buenas acciones. No para que te perdonen la vida y vayas al paraíso, sino porque es que hay que ser buena persona. Bueno, y si no la quieres ser, por lo menos no lo seas, pero no seas hipócrita. Yo les recomiendo un filósofo que es mi favorito. No sé si por los momentos, pero es Cherry mi Domings. filósofo. Bueno, es Baruch Spinoza. Él criado en un hogar judío, a los 23 años lo echaron de su casa y de su comunidad porque él tenía pensamientos así como lo que nosotros estamos hablando. O sea,
Él vivía en un Pecador. hogar ortodoxo, pero él decía, mira, yo creo en Dios, pero no en tu Dios. O sea, para mí Dios es la naturaleza, ¿Sabes es qué? Te ir me vas y pa' afuera. contemplar. Sí, le decían blasfemo y lo veían totalmente feo porque en esa época era el oscurantismo. Nadie podía pensar sobre ciencia, nadie podría pensar fuera de la caja porque a la hoguera. Aprovechando este tema y tu pintica de brujita, muchas mujeres De Harry fueron, Potter. muchas mujeres fueron quemadas y ultrajadas y todas las cosas feas en la antigüedad por simplemente ser inteligentes. Se decía que por las mujeres ser inteligentes eran brujas. Brujas. Sí. Y ojito con esto. La gente utiliza el término bruja para referirse a una persona, a una mujer mala. Y no, señores, que alguien No. sea bruja no necesariamente que sea una mala persona, una persona que mata niños, que sacrifica, que bebe sangre animal, no. Bueno, todos vemos sangre animal de una manera porque comemos carne, pero no, o sea, yo creo que las brujas existen. Existen las brujas buenas como Lana del Rey y existen las brujas malas que matan niños y cosas de esas. Claro. Y pero que obviamente ellas, buenas o malas, se tuvieron que extinguir de mentiris para no seguir con esta persecución, pero de que vuelan, vuelan, y de que existen, existen. Pero, ¿sabes qué? Yo considero que es más un tema de energía, de cultivar una energía interior para crear cosas. Mira, hay algo que se llaman los tulpa, o también que eso yo lo relaciono mucho con lo que sucedió en el concierto de Lana del Rey. Un tulpa es una energía que se convierte o que se hace a través Física. del pensamiento, sí, a través del Ajá. pensamiento de muchos reunidos en un lugar, que quizás es lo que sucede. Mira, todas las religiones tienen algo en común y es la fe de las personas. Correcto. La fe que Entonces, sale desde la cabeza. Y lo claro, crea todo desde posible. sí, somos capaces de sanar, somos capaces de hacer un montón de cosas, pero hay que cultivar esa energía a través de creer en nosotros mismos. O sea, no sé, es algo que yo pienso y creo que esas brujas, o sea, al verse, no creo en ti, o sea, yo creo en que la naturaleza me da el poder. Correcto. Y, o sea, yo pienso que de ahí es donde vienen las brujas, ¿no? De hecho, también hay un evento que se llama los poltergeists, que dicen que se alimentan de la energía mala y se crean como estos espíritus fantasmas. Yo pienso que eso existe porque me he topado con un montón de estas situaciones, o sea, y por eso yo digo que yo soy creyente de algo. Hablando No de puedo ser energías y atea. cosas de estas, de gente con poderes, que todos, digamos, podemos llegar a ese nivel de poder. ¿Qué hay, por ejemplo, en México había una chamana que se llamaba Pachita. la chamana Pachita, que ella tenía el poder de curar cáncer, de sacar tumores con las manos, simplemente. Incluso un señor científico, que no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, él fue a desmentir a esa señora. Él fue hasta México y dijo, no, yo a esta señora la voy a desmentir, porque ¿cómo es posible que la señora saque tumores, quite cáncer en 3 minutos? Eso no puede ser posible. El señor fue a una visita de un día para desmentirla y el señor duró 3 meses en la casa de la señora, porque no pudo creer Lo que lo hacía. que veía con sus ojos. Para pensar, él no podía creer que la señora literalmente agarraba, abría la barriga de la persona, de la nada aparecía un órgano, se lo metía, plum, 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 ahí no había cicatrices, no había nada, pero el señor o la persona que estaba siendo curada en ese momento salía como si nada, caminando de ahí. Y la Ese religión. ese señor, la rel- para cerrar este tema, ese señor iba a publicar un libro acerca de todos los resultados que arrojaron, porque él estaba ya así de demostrarnos a todos los humanos que todos somos posibles panchitos. Curanderos. Solo que no llegamos a ese nivel, a esa dimensión, porque él hablaba de dimensiones, y bueno, ese señor lo desaparecieron. Y bueno, la religión Lamentablemente. culpó a esta señora y a todas esas personas que hemos visto a lo largo de los años que tienen estos, no sé, estas habilidades, estos poderes, yo no sé cómo llamarle a este tipo de cosas, como personas que están ungidas pero por el demonio. Porque es que la religión, lo que no vaya con la religión
Es el contra- demonio. o sea, es del Exactamente. demonio. Eso es Y del sabes diablo. que así como las personas también satanizaron muchas culturas, culturas ancestrales. O sea, ejemplo, los celtas. A mí esa cultura a mí me encanta. De allí es donde surge el Halloween, ejemplo. Ellos lo que hacían, ejemplo, a nosotros aquí en Latinoamérica o ejemplo aquí en Chile, a nosotros nos comienza ahorita la primavera, pero en Europa comienza el otoño. Para ellos el otoño significaba muerte. O sea, ¿por qué? Porque ya no tenían, en aquel tiempo, ellos veían que ya no tenían cosechas, que las hojas caían, que todo era sombrío. Y ellos hacían ofrendas a los dioses que les daban calabazas, les daban... Entonces eso era el Halloween. Y ellos lo satanizaron totalmente y lo convirtieron en algo que las brujas te van a llevar, que esto, que aquello. Pero no, era una cultura Estás adorando al ancestral. demonio a las 3 de la mañana. Sí, a mí, yo soy muy criticada porque yo con mi hija, aquí yo salgo a buscar dulce, la disfrazo y me disfruto el día, me lo disfruto. Y Yo sí, siempre, ajá, yo pienso que eso también tiene que ver con el sentimiento que uno le da, ¿no? claro, total, es la energía que tú le pones. Yo me baso demasiado en la energía y de hecho hay una religión de eso. O sea, que se basa en la energía, en la misma energía de la naturaleza. Me gusta Eh, esa religión. Sí, sin embargo, mira, yo no opto por las religiones porque sea la que sea, mira, a mí me gustan muchas religiones. Me gusta parte del Rastafari, me gusta parte del budismo, me gusta del hinduismo, pero, ¿sabes algo? No me meto porque me encasilla. Me encasilla Exactamente, y y te tengo que etiqueta. cumplir, exacto, y Fíjate tengo que que- cumplir ciertos patrones para estar ahí y la verdad prefiero seguir haciendo, seguir siendo consciente y razonable en las cosas que hago y si hago algo mal, decir, mira, hiciste esto mal, tienes que Cámbialo. cambiar eso. Claro, Exacto. eso, sin estar en ninguna religión. Fíjate que el señor Constantino, ahora que estamos hablando de adoraciones, él adoraba el sol, según las malas lenguas, como dice María Laura. Él adoraba Se el sol. zurra. Su dios original o su dios principal era el sol. Entonces, Una fuente inagotable de energía. en realidad, Claro, y ejemplo, porque el año chino empieza en febrero y el nuestro empieza en diciembre, o sea, estas cosas se vieron en los concilios, o sea, eso es para cuando termina en enero nuestro año, cuando empieza en enero de nuestro año, ahí según es porque se está adorando un dios pagano. Igual que Jesús no nació en 24 de diciembre, como dicen, 25 de diciembre. Eso también es un culto pagano. Lo que pasa es que Una a lo que estábamos adaptación. hablando anteriormente. Puro mercadeo y publicidad. Eso, lo que estábamos hablando anterior es que ellos utilizaron las cosas de la cultura para que la gente se adaptara. correcto. O sea, adáptate a mí. Yo te doy esto, Todo- pero adáptate. Y todo esto con un solo fin: controlar masas. La religión nació para eso, para controlar a la humanidad. Es un Porque imperio. ¿cómo los colonizadores llegaron acá? ¿En nombre del demonio? No, en el nombre de Dios. Vamos a conquistar estos territorios en nombre de Dios. Así. Y el que no se autodescriba como cristiano, papá. Correcto. Y ojito con esto, pero la unión de la monarquía y de la iglesia, terrible, porque las monarquías también esclavizaron a muchos países y tienen deudas inmensas con muchos países. O sea, esa gente está en el poder gracias a la iglesia y la iglesia Correcto. se mantiene Y eso- gracias a ellos. Eso Y viene eso es lo desde más hace loco. siglos. ¿Sabes qué es lo más loco? Que todavía existen monarquías. Terrible, ¿no? Y que mucha gente los apoya y ¡ay, qué bello los reyes! Pero también viene mucho de la mano con las películas que vemos de los reyes, de las princesas. Pero Mari Laura, si hasta en el pueblito más chiquito de Venezuela o Colombia, la gente idolatra a un alcalde. Que se puede, por ejemplo, aquí estamos ahorita en Colombia en tiempo de elecciones y yo trabajo con fotografía y video y me ha tocado, obviamente, cubrir eventos de política y es increíble cómo vemos a viejitas cuando llega un alcalde. Y yo creo Sí, que señora, ese es el suélteme el principal, brazo. ese es el Correcto. principal problema de Latinoamérica y por qué estamos sumergidos en regímenes tan dañinos, porque somos demasiado extremistas y somos incapaces de ver el lado malo de las personas que están en el poder. Los vemos como si fueran más que nosotros y no Son pedimos humanos. cuenta, ríndenos cuenta, porque tú estás haciendo esto, chicos. Exacto. Y son O sea, humanos igual que nosotros, solo que tienen un
poquito más de poder que nosotros. Total. Para cerrar, José Daniel, porque ahora Sí, soy el porque chico ya del se nos- tiempo. se nos va a acabar el tiempo acá. Para cerrar, Marilaura, ¿qué le dices a las personas que de pronto se rigen solo por la iglesia y que no tienen pensamiento autocrítico y que solo ven hacia el frente? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué les dices? Bueno, mira, me voy a basar en una sola frase, igual de Baruch Spinoza. Yo lo amo. En cuanto puedan, busquen el poema de El Dios de Spinoza. Einstein decía que él creía en él. Muchos dicen que, ay, no, Einstein no era ateo, pero era porque él creía en el Dios de Spinoza. Es muy bonito el poema. Él dice, en comparación a la mayoría de humanos que se rigen por la obediencia, son muy pocos los que se pueden regir a través del razonamiento. Entonces, me gustaría alguna vez que nos rijamos todos por el razonamiento, y eso comienza desde la infancia, ¿no? Sí, Y por total. eso ahora la crianza respetuosa, aunque muchos la critiquen, es muy importante, porque eso ayuda a que nuestra parte frontal, que es la parte del razonamiento, tenemos 3 partes en el cerebro, que es el cerebro reptiliano, esta otra parte que es donde está el miedo, y esta otra parte donde está nuestro razonamiento. Quizás por eso dicen que aquí está nuestro tercer ojo. Y esta Porque es el ojo parte que del cerebro, razona. esta parte Hay del unos que lo cerebro tienen en otro es- sitio. se Upa. madura hasta los 25 años. Entonces, eso empieza desde muy pequeño. Y por eso el gritar, el ofender, muchas cosas daña esta parte. Y por eso muchos viven en el miedo y en la culpa. Siempre Por vivimos en eso, eso. ¿será que los lepes se lo dan a uno acá? Como para dañarte la inteligencia. Chico necio. Y mira, yo tengo algo que yo creo que la cruz que te hacen aquí es por algo. La cruz que te hacen con ceniza aquí. Ay, sí. Ritual. Ojito con eso. A ver, Ritual. Y de verdad, yo no digo, mira, tienes que hacer esto, pero intentar cada día como cultivar tu conciencia, darte cuenta de las cosas que haces, más allá de esperar como, ay, voy a ser bueno porque me voy al cielo, en el cielo hay oro, vamos a tener mansiones de oro y nunca nos vamos a morir. ¿Ustedes se imaginan nunca morirse? O sea, Horrible. y O sea- ni trabajar, ni nada, o sea, ni tener un propósito, o sea, no sé. Súper Yo loquísimo. creo que la vida que tenemos es ahora, no necesitamos una esperanza más, sino vivir el ahora, hacer las cosas bien ahora, disfrutar el ahora y hacer el mundo mejor, porque eso es lo que le falta a las personas, y cultivar el amor propio, que es muy, muy necesario, Es la mejor religión que podemos seguir. sí, porque cuando José nos amamos Daniel. a nosotros, amamos a los demás. Sí, señora. Bueno, sea usted cristiano, sea usted budista, sea usted musulmán, sea lo que sea, créame, la mejor forma de demostrar el amor a su Dios es siendo, primero, buen hijo, buen padre, buen hermano, buen ciudadano. Cuide los animales, no los maltrate, cuide el planeta, porque si usted quema, si usted tala, usted no es buen humano. Usted no ama la casa que Dios le dio. Vamos a empezar por allí. Entonces, Marilaura, Cherry, ser buen hijo de Dios, ser buen creyente, de lo que usted cree, nace de aquí, pero con el alma, es. con pasión. y Lo por el demás no sirve. razonamiento, no porque alguien te mandó a hacerlo. Correcto. Mi Cherry. último comentario sería, como ya mis compañeros acá lo dijeron, si usted va a seguir una religión o va a adorar a Dios o lo que sea por favor desde el razonamiento y desde el pensamiento crítico individual, y no porque una madre o un hijo o lo que sea te inculcaron en eso. Y así que sea buena persona, vaya por el bien. Y quiero cerrar con un comentario que me gustó bastante, que dice: encuentra lo que amas y déjate matarte por él. Bueno, eso nos despedimos. Muchas gracias por ver el podcast. No se olviden suscribirse a Lo que Callan los Santos en YouTube. Síganos en Instagram como @loquecallanlossantos. Así que eso fue todo por el podcast de hoy. Sé que nos quedaron muchísimas cosas por contar, porque este es un tema que daría como para 50 podcasts más. Pero entonces próximamente vamos a hablar de... pues puede ser en un mes, en una semana, de mitos y verdades y locuras de la Biblia, parte 2, parte 3, parte Sí. 4. Marilaura, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que tenías que ser tú, porque eres la que más ha leído y estudiado y ha pasado por todas las fases de las religiones.
Y de verdad, muchas gracias por contar con tu tiempo para el podcast del día de hoy. Bueno, para empezar es algo que a mí me encanta hablar de muchos temas, yo creo que por eso no tengo tantos amigos, porque yo los vuelvo locos con temas súper random, súper locos, pero es porque me gusta mucho buscar, me gusta mucho leer, tengo una mente súper curiosa, hasta que yo no investigo algo no me quedo tranquila. Y bueno. Redes sociales, Mari Laura. Y me dijiste por ahí que hay un nuevo proyecto que viene en camino. Bueno, si les gustó estas opiniones, vamos a estar más adelante con un canal. Por los momentos les voy a dar mis redes personales, que es Marilaura, con Y, por ahí espero que lo pongan. Piso. Piso. Sí. Pero voy a estar anunciando un canal que va a estar basado en esto, en estas dudillas, preguntas que nos hacemos constantemente sobre la vida, sobre el mundo, sobre la historia. Entonces, bueno, y José Daniel y yo estaremos pendientes porque Sí, señor. nos gusta bastante el tema. José Daniel. Bueno, no lo dijeron ustedes, muchachos, lo voy a decir yo. Mari Laura y Cherry, para quien no lo saben, son hermanos. ¿Sí? No lo dijeron, muchachos, no se me va a escapar. No lo dijimos, somos hermanos. Los muchachos somos hermanos. conquistadores. Sí, muchísimas gracias, Mari, por la compañía, por haber debatido con nosotros las ideas. Gracias a Dios concordamos en la mayoría de ellas. Sí, muy bien. Sí. Y bueno, a seguir a los que callan los santos en yo iba a decir que en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, José Dani AB con AA, y los esperamos la próxima semana. Cherry Domínguez, @Cherry Domens, @JDaniab, @R Marilaura Piso. Nos vemos en una próxima entrega de Lo que callan los santos. hasta Chau, luego. Bye.